El artículo del que vamos a tratar hoy lleva por nombre Detección FTIR de larga distancia asistida por fotólisis de contaminantes del aire en presencia de agua y dióxido de carbono. Esta investigación fue llevada a cabo por Zoltán Basic y János Mink en la Facultad de Tecnología de la Información, en el Instituto de Investigación de Ingeniería Química y Procesos de la Universidad de Veszprém, en la ciudad de Veszprém, Hungría. ¿De qué se trata el artículo? En esta investigación se escogieron 7 compuestos contaminantes atmosféricos del aire y se investigaron mediante espectroscopía FTIR, asistida por fotólisis. Esta técnica hace invisible los espectros del agua y del dióxido de carbono, los cuales son principales preocupaciones y fuente de error en la espectroscopía infrarroja de largo recorrido. Lo que se hizo fue usar una celda, la cual fue equipada con una lámpara UV para oxidar el analito. Hablemos del analito como los contaminantes en el aire. Y el espectro registrado se usó como un fondo para el espectro de la muestra original. A esto se le llamó espectro sombra. Las relaciones SN o señal ruido fueron mejores para los espectros sombras, o al menos comparables a las relaciones SN en los espectros de absorbancia obtenidos utilizando el fondo de aire. ¿Qué es la FTIR o espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier? La espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier es una técnica utilizada para obtener un espectro infrarrojo de absorción o emisión de un sólido, líquido o gas. Un espectro FTIR recolecta simultáneamente datos de alta resolución espectral en un amplio rango espectral. Ventajas y limitaciones del método FTIR asistido por fotólisis. Ventajas. La principal ventaja es la eliminación de los espectros de agua y dióxido de carbono. Vamos a tener la posibilidad de hacer un monitoreo in situ y continuo. Podemos eliminar los efectos de pared y memorias de celda de gas. ¿A qué se refiere con esto? Los compuestos tienden a quedarse adheridos a las paredes del sistema, ya sea una chimenea o un ducto. Al transcurrir el tiempo, podemos determinar los compuestos que han pasado por allí, por ejemplo, ya sea monóxido de carbono, dióxido de carbono o oxígeno. Otra ventaja sería que este método de detección es muy simple y rentable a comparación con otros, pero también tenemos algunas limitaciones. Una de ellas es que no se puede aplicar a compuestos no reactivos a los rayos UV como el metano. Y también vamos a tener una degradación de los límites de las bandas debido al ozono en los espectros de sombra que se superponen. Instrumentación. La instrumentación que se utilizó en esta investigación fue un BioRab de DigiLab FTS 185 que fue equipado con un analizador de contaminación tipo 532. También se usó un detector MCT. Materiales o compuestos contaminantes. Acá vamos a ver los grupos funcionales. Entonces, los 7 compuestos contaminantes que eligieron fueron la acetona, que es una acetona, el metano, que es un alcano, el benceno, tolueno, ortocileno, paracileno y metacileno, que son aromáticos. Todos estos 7 compuestos tienen en común que son orgánicos. Preparación de los compuestos contaminantes. Ya elegido los 7 compuestos contaminantes de interés en los cuales sus bandas de absorción están superpuestas por los espectros de concentración del agua y del dióxido de carbono, se realizaron una serie de concentraciones de calibración mediante un sistema especial de vacío conectado a la celda de gas. Las muestras de los líquidos compuestos únicos, excepto el metano, ya que es un gas en STP, STP es la abreviatura de temperatura y presión estándar, temperatura de 273.15 grados Kelvin y presión de una atmósfera. Para pureza espectroscópica se conectaron al sistema de vacío en tubos de ensayo y luego se eliminó el aire sobre el líquido, mientras que para el compuesto único, que en este caso sería el metano, se congeló con nitrógeno líquido. Después de evacuar el sistema y reducir el vacío, una cantidad conocida de un solo compuesto se expandió a la celda de gas midiendo su presión de vapor en el sistema mediante un manómetro de diafragma. Se llevaron a cabo 5 experimentos con cada compuesto con concentraciones decrecientes cercanas a los límites de detección. Resultados y discusión. Colección de espectros.
Cuando el compuesto de muestra se introdujo en la celda del gas, se realizó un estudio cinético a largo plazo para controlar el tiempo de oxidación apropiado. Los espectros se registraron en el rango espectral de 4000 a 550 centímetros a la menos 1 y la resolución espectral fue de 0.5 centímetros a la menos 1. La identificación y cuantificación se realizaron con la ayuda de una biblioteca espectral. Como por ejemplo, ahora describiremos el estudio del benceno y podemos ver que se acumularon 4 fotogramas en cada periodo de tiempo de 10 segundos. Cuando se realizó el primer espectro, se encendió la lámpara UV y podemos ver que después de un minuto de exposición a los rayos UV, vemos que la tasa de producción del ozono se ve ralentizada en este sector después de 100 segundos o aproximadamente pues un minuto. La tasa de producción del ozono fue similar para todos los compuestos en este rango de baja concentración de analitos contaminantes. Usando este método espectroscópico para monitorear la oxidación del benceno, se demostró que las características espectrales iniciales del compuesto habían desaparecido después de los 100 segundos para la concentración más alta investigada, que fue de 4.27 partes por millón. Entonces lo que se dijo fue que para garantizar la oxidación completa del benceno se elige un tiempo de exposición a los rayos UV de 3 minutos. Los espectros de absorbancia de la muestra original se pudieron observar de dos maneras diferentes. La primera fue dividiendo los espectros de haz único de una muestra original por un espectro de haz único de una celda evacuada. El espectro de referencia del aire fondo se registró utilizando el mismo espectro de haz único de celda evacuada como fondo. Estos dos espectros de muestra de absorbancia se restaron luego el uno del otro. La segunda manera fue que los espectros de absorbancia se obtuvieron con un fondo de celda evacuada y luego utilizando la biblioteca de espectros del dióxido de carbono y agua, estas fueron restadas y a esto se le llamó el espectro de sombra y se puede producir de dos maneras diferentes. Operación de haz simple. Acá, como podemos ver, tenemos la figura de espectro sombra del benceno, la cual en la parte A nos enseña un espectro de referencia al benceno. Ahora vamos a proceder a analizar este espectro, el cual está de manera pura. En la parte de esta señal de bandas altas, bandas fuertes y positivas, hay dos picos, uno acá y otro un poco más a la derecha. El primero está entre 770 y 730 y el que está un poco más a la derecha y es más débil está entre 710 y 690. Otra señal muy interesante sería la que siempre se presenta en los aromáticos y que siempre está entre los 2000 y los 1700. Acá tenemos dos montañitas, pero en esas dos montañitas podemos ver, por así decirlo, ¿no? Podemos ver dos piquitos y en esta también podemos ver otros dos piquitos. Esas son las cuatro señales que nos muestran siempre los aromáticos entre los 2000 y los 1700. Una señal muy interesante que siempre está entre los 3000 sería esta señal, que es una señal de bandas medias y positivas. Ahora en la parte B tenemos el espectro de absorbancia después de la descomposición del benceno. Después de registrar inicialmente el espectro de haz único de la muestra, unos pocos minutos de exposición a la radiación UV condujeron a la descomposición de la mayoría de las moléculas contaminantes. Por ejemplo, podemos ver unas bandas negativas del benceno,
unas bandas negativas del benceno que nos están indicando que este compuesto ya entró en descomposición. Como ya se había dicho anteriormente, cuando nosotros poníamos a exposición de radiación UV, se iba a producir ozono, y es el que tenemos, es la señal fuerte de bandas positivas que vemos acá. También tenemos unas bandas negativas que nos van a indicar con mayor fuerza que se están descomponiendo los productos del benceno. Acá podemos ver que tenemos una en esta parte de esta región de acá. Podemos ver que también hay descomposición de productos, y de la misma manera acá podemos ver descomposición de productos. Estas bandas son negativas y débiles. Al lado de esta descomposición podemos ver que hay otra banda fuerte de bandas positivas de ozono. También se puede analizar que tenemos bandas débiles en el dióxido de carbono y el agua, los cuales indican que se están descomponiendo también. La segunda manera es la operación de absorbancia. Tenemos acá la figura que nos muestra la producción del espectro sombra. En la parte A tenemos un espectro de muestra de 2.26 partes por millón de metacileno, 0.22 partes por millón de ortocileno y 1.25 partes por millón de pecileno en el aire. Esos son los compuestos contaminantes que vamos a tener en el aire. En la parte B tenemos una muestra de espectro después de 3 minutos de irradiación UV. Como ya se mencionó anteriormente, después de 1 minuto se va a generar el nuevo espectro, que va a ser el del ozono. En la parte C tenemos el llamado espectro sombra, el cual es el espectro B sustraído del espectro A. Se utilizó un espectro de un solo haz de la celda evacuada como referencia para producir un espectro de absorbancia de la muestra. Esto lo podemos analizar acá en la parte A. Después de que fuera expuesto a la luz ultravioleta, se generó otro espectro de absorbancia utilizando el mismo espectro de un solo haz de la celda evacuada como fondo. Esto ya lo dijimos, y sería el del ozono. Después de restar los dos espectros de absorbancia, las bandas del agua y el dióxido de carbono se compensan en un grado razonable. Al mismo tiempo, las bandas positivas débiles de los contaminantes del aire, oxidados y descompuestos, producen el tan llamado espectro sombra que podemos ver en la parte C. En la figura 4 tenemos la visualización de la banda de benceno de 674 centímetros a la menos 1, que produce vibración de paraguas en el espectro de muestra. La concentración de benceno en el aire es de 3.41 partes por millón, y se utilizaron diferentes fondos. Acá en la parte A tenemos el benceno de referencia, la cual fue sacado de la base de datos. En la parte B ya tenemos la muestra después de la sustracción de dióxido de carbono, y se usó con el fondo de celda evacuado. Tenemos en la parte C la muestra con el fondo de aire, y en la parte C ya podemos ver el espectro sombra del benceno. Todos estos problemas pueden eliminarse mediante el uso de espectroscopía de sombra, al comparar el nivel de ruido en los tres espectros. Usando el espectro de aire como fondo, se obtuvieron espectros de absorbancia bastante ruidosos, como podemos ver acá, ¿sí? Y que imposibilita al investigador encontrar de manera rápida las señales del benceno. Esto es debido a la diferencia de concentración de CO2 durante la muestra y recolección de fondo. El ruido residual es aproximadamente el 50% de la intensidad de la banda, así como lo pueden ver.
Mientras que ya acá en el espectro sombra podemos ver que es el 10% y nos va a facilitar ver de manera más práctica la señal que nos indica el benceno a los 674 centímetros a la -1. Figura 5. Eliminación de dióxido de carbono del espectro de muestra de tolueno a una concentración de 3.2 partes por millón de tolueno en el aire, con ayuda de sustracción espectral. Esto lo podemos ver en la parte A. Y lo producido por la sombra espectroscópica en la parte B. El espectro se refiere al espectro de referencia de tolueno en la parte C. El creciente efecto de ruido de la resta es mayor cuando la diferencia de concentración es mayor. En consecuencia, durante la multiplicación del espectro de referencia por la resta factor, el ruido aumentará en el mismo nivel. Una vez la sustracción de las características espectrales de baja intensidad del dióxido de carbono se completen, las bandas fuertes siempre aparecerán en un rango negativo de absorbancia debido a la falla de Lambert-Beer. La banda de tolueno más débil que podemos ver en los 695 centímetros a la -1 no puede ser detectada en el espectro de sombra también. La banda de tolueno más débil a 695 centímetros a la -1 no puede ser detectada en este rango de baja concentración utilizando esta longitud de ruta. Aunque el espectro de sombra también contiene ruido, la señal en relación de ruido es mucho mejor y la rama Q aguda es de 695 centímetros a la -1, también se hace claramente visible. En la figura 6 tenemos la sustracción del propio espectro de referencia de ozono, como podemos ver acá, de la del espectro que sería la parte A de la muestra que está a una concentración de 1.62 partes por millón de tolueno en el aire. La parte C sería el espectro de sombra después de la resta de ozono y este está a una escala expandida de 4 veces. Acá tenemos la parte D, que es la referencia al espectro del tolueno, ¿sí? Donde vemos claramente dos señales y sería esta señal que está entre los 740 y 720 y esta que está entre los 700 centímetros a la -1 y los podemos decir acá que 690 más o menos centímetros a la -1. No olvidemos que esto está expandido por 4 veces. Entonces vamos a nombrar este como A, la señal A, y acá vamos a nombrar este como la señal B. Acá tenemos el espectro del tolueno que se tomó del SDBS, que sería la base de datos que estamos usando para sacar las señales de los espectros en infrarrojo. Este es de una película líquida. Y podemos ver aquí claramente que tenemos las dos señales, ¿sí? Siendo esta que podemos ver acá, la parte A, que efectivamente está entre los 800 y está entre más o menos los 600 que habíamos dicho, ¿sí? Y acá podemos tener la parte B. Y esas serían las dos señales que tenemos en la anterior diapositiva ampliada 4 veces. Conclusiones. Entonces, una de las conclusiones a la que llegaron fue que según los resultados obtenidos para los compuestos orgánicos volátiles como el meta y el ortosileno, el benceno, el tolueno y la acetona, se ha demostrado que los límites de detección pueden mejorarse considerablemente mediante espectroscopía de sombra en comparación con los resultados obtenidos por la sustracción convencional de los espectros de absorbancia del agua y el dióxido de carbono que se obtuvieron de la biblioteca de espectros, usando una celda evacuada del suelo. En el caso de un fondo de aire se lograron eficiencias variables, ya que generalmente es bastante difícil obtener un fondo de aire adecuado, pero los límites de detección se redujeron significativamente cuando la banda más fuerte en el espectro analito, que eran en el benceno y en el tolueno, se superpone con la banda perpendicular del dióxido de carbono. La relación de señal-ruido de los espectros de sombra es mejor que, o al menos comparable, a la SN en los espectros producidos por los fondos aéreos.
En lugares donde el analito siempre existe en el aire o en la humedad y la concentración de dióxido de carbono no es permanente, la mejor opción es la espectroscopía de sombra, porque no es necesario un procedimiento que requiera mucho tiempo para seleccionar un espectro de fondo adecuado y corregir los posibles cambios de frecuencia. Se puede registrar un espectro de absorbancia de bajo ruido después de una breve irradiación UV de la muestra. También la limitación básica de este método es que las moléculas en la muestra de aire bajo medición deben descomponerse por irradiación UV. En el futuro se debe elaborar una lista de compuestos medibles para aplicar este método de forma segura en el análisis cuantitativo. Otra desventaja es causada por el fuerte desarrollo de bandas de ozono negativas en los espectros de muestra. Este último problema prácticamente puede resolverse mediante la compensación de la absorción del ozono con un espectro de referencia de ozono medido en condiciones similares a las de la muestra.